importante para nuestra salvación, hermanos. Todos los temas que aquí se presentan siempre va a consentir en nuestra salvación, hermanos. Y tenemos que estar muy agradecidos a Dios por darnos aún tiempo de gracia para estudiar su palabra. Va a llegar un día de que ya no vamos a poder reunirnos, hermanos. Entonces ahora aprovechemos para poder estudiar la palabra del Señor, hermanos, y así prepararnos para estos tiempos finales. Yo sé que el tiempo es apremiante, hermanos, y el poco tiempo que vamos a estar aquí, vamos a abordar este tema tan importante. ¿Qué tema estábamos tocando el anterior sábado, hermanos? El bautismo. Hace 2 sábados tocamos lo que es el bautismo, hermanos. Tocamos lo que concierne la palabra del Señor al bautismo, hermanos. Primeramente, para que uno tome ese paso, es la confesión de los pecados y el arrepentimiento. Hablábamos el anterior sábado y el anterior del anterior, hemos estudiado este tema, hermanos. Ahora vamos a ver lo que concierne para que nosotros podamos tomar ese paso. Tal vez no le hemos visto esto tan importante como debería ser, hermanos. O tal vez muchos nos hemos ya bautizado, pero también hemos hablado del rebautismo bíblico. Y también hemos hablado por qué nuestro bautismo no vale si no hemos conocido la doctrina pura, hermanos. Entonces, en esta ocasión, el tema titula: ¿vale mi bautismo dentro de la corporación adventista? Ese es el tema de esta mañana, hermanos. Y quisiera que me acompañen con la oración para poder abrir las Santas Escrituras, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. Estamos aquí reunidos. No somos dignos de ser tus hijos, Señor, pero queremos estudiar este tema para así tomar la decisión, Señor, el llamado que tú nos haces para poder cambiar, una conversión verdadera, un arrepentimiento genuino y sincero. Queremos estar, Señor, en comunión contigo y no ser traicioneros de tu verdad. Ayúdanos a comprender, puedas darme discernimiento. Aquí también a mis hermanos. El carbón encendido es mis labios, Padre, por favor. Que se haga tu voluntad en este día. Todo esto te lo pido en el sagrado nombre de tu Hijo amado, Salvador Jesús. Amén. Nuestra base bíblica ya ha leído el hermano, el libro de Efesios, el capítulo 4 y el verso 5 nos dice: un Señor, una fe y un bautismo. Explicábamos los anteriores sábados, hermanos, que en la palabra de Dios solo hay un Señor, un Cristo. Y por medio de ese Cristo nosotros tenemos esa fe, creemos en Él. Y por esa fe nos lleva a lo que es el bautismo. En toda la palabra de Dios solo hay un bautismo bíblico y válido para el Señor, hermanos. Y necesitamos nosotros estudiar este tema porque concierne para nuestra salvación. Ahora vamos a tocar este tema. Yo sé que muchos de nosotros nos hemos bautizado en la corporación adventista. Y vamos a ver si nuestro bautismo vale dentro de ahí. Porque hay muchas citas bíblicas, muchos escritos de la mensajera del Señor para corroborar esto. Entonces, para ir al estudio, vamos a ir al libro de Gálatas, hermanos. Vamos a atender muy bien, hermanos. Vamos al libro de Gálatas, el capítulo 1, el verso 6. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Anótense y comprueben con la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
El apóstol Pablo, queridos hermanos, aquí está exhortando al pueblo de Galacia. Él fue a predicar el evangelio, una fe, un Señor y un bautismo, pero los judaizantes pervirtieron eso, hermanos. Los enemigos de Dios, hermanos, cuando el apóstol Pablo predicaba, ellos lo que hacían es que toda su obra del apóstol Pablo lo derribaban, hermanos. Eso lo podemos ver en el comentario. Él predicaba en una ciudad y venían y derribaban esa obra. Cuando el pueblo de Galacia se desvió, es que escuchó a esos judaizantes, a esos maestros, que más exaltaban las fiestas y la circuncisión, y así no exaltaban lo que es la ley de Dios y la fe en Jesús. Y los de Galacia habían adoptado esas creencias y esa doctrina falsa, hermanos. Por eso el apóstol Pablo hace esa exhortación y sigue diciendo en el verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y qué significa anatema, hermanos? Maldición, maldito. En otras palabras, dice que si nosotros o otro ángel que viene del cielo viene predicando otra doctrina de la cual yo he enseñado, sea llamado anatema, sea llamado maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Los maestros judaizantes decían a los nuevos conversos de Galacia, Pablo no es discípulo de Cristo, porque los discípulos de Cristo son Pedro, Santiago, y decían así al apóstol Pablo, lo difamaban. Pero él más adelante explica que el evangelio que había recibido de Dios, lo había recibido de Jesucristo mismo. Por eso él dice, si alguno viene predicando otro evangelio, sea llamado anatema, sea llamado maldito, el que no predica el evangelio correcto y la doctrina correcta. Entonces hoy en día vamos a comparar eso, hermanos, con lo que Dios nos ha dado al pueblo adventista, pilares, para que nosotros podamos sostener esos pilares. Y así cuando nosotros entremos a las aguas, entremos conociendo la verdadera doctrina y los 7 pilares y fundamentos de nuestra fe. Vamos a ver cómo han cambiado eso, hermanos, y han puesto otras creencias, mejor dicho, otras creencias, otros pilares en la iglesia. Y vamos a ver con escritos por qué es tan importante bautizarse con los pilares, hermanos. Voy a ir al libro Testimonio para Ministros, la página 18 en números romanos, pueden ver, hermanos. Testimonio para Ministros, las primeras páginas es en números romanos. Y dice así, hermanos, está hablando del credo. El credo. ¿Creen que nosotros tenemos que tener un credo? Una lista de creencias, porque ese es un credo, tener una lista de creencias en qué creer. Eso es lo que es un credo, hermanos. Entonces está hablando el libro Testimonio para los Ministros. Los esfuerzos serios para lograr la organización de la iglesia abarcaron la década de 1850. Culminaron en 1860 con la elección del nombre Adventistas del Séptimo Día. ¿Qué año hemos recibido el nombre de Adventistas del Séptimo Día, hermanos? 1860. 1860. Pero como denominación, desde el año 1860 nos llamamos Adventistas del Séptimo Día y todos deberíamos saber eso, o mejor dicho, todos los que consideramos creer en Cristo y nos llamamos adventistas del séptimo día. Y sigue diciendo el espíritu de profecía. Y en 1861, con planes para las organizaciones de iglesias locales y conferencias estatales. En 1863, las conferencias estatales se unieron en la conferencia general.
Aquí vemos, hermanos, que en esos años, desde 1850 y 1863, se estaba formando ya lo que es la Conferencia General, los primeros años de la Iglesia Adventista organizada, hermanos. Pero hay que recalcar que estos años de la Iglesia no era una jerarquía como hoy lo es la Corporación Adventista, hermanos. Era una jerarquía teocrática. ¿Se acuerdan en el tiempo de Israel, hermanos? Cuando Moisés estaba con el pueblo y muchos decían, comparaban que Moisés era su líder y que recibían las órdenes de Moisés y que Moisés estaba arriba de todos los israelitas. Pero vemos que Moisés era el siervo que recibía las órdenes de Dios mismo, hermanos. Entonces, esa organización no era una organización jerárquica como hoy lo es la Conferencia General. Era una organización teocrática, que Moisés recibía las órdenes de Dios. Entonces, en esa época también era así, hermanos. Había hombres, pero esos hombres recibían las instrucciones de Dios a través de la mensajera del Señor, hermanos. En los años 1880, 1890, ahí es cuando se forma una jerarquía, hermanos, en la Corporación Adventista. Pero en estos años no era como los días de hoy. Primero el presidente de la conferencia y así sucesivamente hasta llegar hasta los miembros, hermanos. Eso tenemos que entender muy en claro. El gobierno teocrático era Israel era gobernado directamente por Dios. Exactamente. Pero él utilizaba a su profeta, quien era Moisés. Y así también en los primeros años se utilizó a la mensajera del Señor, pero los hombres ya la convirtieron en una jerarquía humana, ya no creo teocrática, hermanos. Ahora esos hombres primeramente hicieron un estudio meticuloso para no poner un credo, una lista de creencias, hermanos, porque ellos decían que solo la Biblia es nuestro credo, solo la palabra de Dios es nuestro credo, decían. Entonces vamos a leer lo que nos dice Testimonio para Ministros, la página 18, el párrafo 2. Se ejerció un cuidado meticuloso para evitar el primer paso en la formación de un credo, porque era evidente que la iglesia no podía tener una lista de creencias. Ellos dijeron, nosotros no vamos a poder tener una lista de creencias, porque nosotros nos basamos en lo que es la palabra de Dios y en la inspiración divina del don profético, de la mensajera del Señor. Por eso el hacer una lista de creencias iba a reemplazar la Biblia y reemplazar lo que es los testimonios, hermanos. Impulsado y al mismo tiempo libre para seguir las providencias iniciales de Dios reveladas a través del estudio de la palabra de Dios y las revelaciones del espíritu de profecía. Aquí los pioneros se basaban solamente en el estudio diligentemente, con mucha oración y ayuno de la palabra del Señor, y así también creían en las revelaciones del don profético, hermanos. Pero ellos dijeron, nosotros no podemos hacer una lista de creencias para así que nosotros podamos sostener que esto es nuestro credo. Ellos dijeron eso, hermanos, y así inició lo que es el adventismo, hermanos. Así inició el adventismo, no inició con un credo, como lo vemos los días de hoy. Y eso tenemos que tener muy en claro, hermanos, porque si no conocemos esa historia, nos van a convencer de que desde mucho más antes estaban las creencias del adventismo, hermanos. Ellos defendieron lo que es los hitos. Esta cita lo encontramos en manuscritos, la carta 13, el volumen 11, el año 1889. Pueden buscar también en el libro El Otro Poder, la página 25, el párrafo 1. Y si quieren buscar en el virtual, está en la página 30, el párrafo 2. Esta cita es muy importante y tomemos muy bien en cuenta, hermanos. Aquí se define lo que es los pilares de nuestra fe adventista, hermanos. Si leen toda la carta, empieza de que tenían que tener una reunión en Minneapolis por los años 1889, en esos años, hermanos.
una reunión en Minneapolis, y la mensajera del Señor cuenta que en esa reunión a Dios no le agradó, porque había mucho orgullo de parte de los que se llamaban adventistas. Era la conferencia general la que estaba reuniéndose en esa fecha, hermanos, en ese año, y se estaba hablando de los hitos de nuestra fe. Y dice así el espíritu de profecía: en Minneapolis, Dios dio a su pueblo en nuevos escenarios algunas gemas de verdad. Esta luz del cielo fue rechazada por algunos con toda la testarudez que los judíos mostraron al rechazar a Cristo, y se habló mucho de mantenerse junto a los hitos antiguos. Y les hago la pregunta, queridos hermanos, ¿qué pasó un año antes de 1889? Exacto, el rechazo de la justificación por la fe del pastor Waggoner y el pastor Jones. Ese rechazo pasó, y así la mensajera del Señor lo narra, que así mismo como los judíos rechazaron a Cristo, así rechazaron lo que es la justificación por la fe. Y aquí vemos que en esa fecha, en ese año 1889, se estaba hablando de los hitos antiguos, hermanos. Y si leen toda la carta, lo he podido leer, y nos cuenta que la mensajera del Señor estaba entrando a un cuarto, pero ella no entró al cuarto, y cuando escuchó lo que estaban hablando esos hombres estaban riéndose, estaban burlándose, estaban hablando, se podría decir, tonterías. Y ella dice, ¿por qué mejor esos hombres no podían arrodillarse y estudiar diligentemente la palabra del Señor? Por eso Dios no ha aprobado esa reunión, porque no lo han tomado verdaderamente como se debía. Lo han tomado ligeramente esos hombres, y esos hombres eran los pastores de la conferencia general, hermanos. Sigue diciendo el otro poder, la página 25, el párrafo 1. Pero había evidencias de que no sabían cuáles eran los hitos antiguos. Esos hombres estaban hablando de los hitos, pero ellos mismos no sabían cuáles eran esos hitos. Había evidencia ilógica procedente de la palabra que la recomendaban a la conciencia, pero la mente de los hombres estaba cerrada, sellada contra la entrada de la luz, porque habían decidido que era un error peligroso modificar los hitos antiguos. Esos mismos hombres decían que no había que modificar los hitos. Pero nos sigue diciendo, cuando en realidad no se movía ninguno de esos hitos antiguos, sino que esos hombres habían pervertido el concepto de lo que era un hito antiguo. Esos mismos hombres decían, no hay que cambiar los hitos, pero ellos no conocían lo que eran los hitos. Y así lo habían pervertido, hermanos. No conocían los hitos y los pilares de nuestra fe. Por eso no discernía muy bien, y Dios se alejó, hermanos, de esa reunión, porque ellos no discernieron muy bien, así como un año antes del rechazo del mensaje de la justificación por la fe, hermanos. ¿Y cuáles son los hitos de nuestra fe, hermanos? Exacto. Vamos a repasar, hermanos, porque es bien necesario saber, y vamos a leer las citas, que es tan importante saber los pilares, y si no sabemos nosotros los pilares, ¿por qué nos llamamos adventistas del séptimo día? Vamos a ir con nuestro primer pilar. ¿Cuál es nuestro primer pilar? Y deberíamos saber de memoria y defender de memoria, hermanos. ¿Cuál es nuestro primer pilar, hermanos? La purificación del santuario. Ese es nuestro primer pilar, hermanos. Cuando Cristo entró del lugar santo al lugar santísimo, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. ¿Cuál es nuestro segundo pilar, hermanos? Todos tenemos que repetir, hermanos, los tres mensajes angélicos, el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14. Ese es el segundo pilar, hermanos. Nuestro tercer pilar, los mandamientos de Dios
y la fe de Jesús. Primero empezamos con la purificación del santuario allá en el cielo, de la profecía más larga de la Biblia, 2300 tardes y mañanas, la purificación del santuario. Después es el segundo pilar, el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14, tan importante, hermanos, lo que es el mensaje de los tres ángeles. El primer mensaje, el segundo y el tercero nos abarcaría como unos 3 sábados, hermanos, estudiarlo. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús es nuestro tercer pilar. Aquí estamos viendo la justificación por la fe, hermanos, que tiene que ver todo el evangelio con la ley de Dios. Porque primeramente antes, en la Reforma Protestante con Lutero, no se tenía tanta luz en cuanto a la justificación, pero desde 1844 se tuvo más luz en cuanto a la justificación por la fe. Y es el evangelio y la ley, y no van separados, hermanos. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El cuarto pilar, el templo de Dios. Este pilar es tan importante como el primero, hermanos. El primer pilar abarca solo la purificación, pero el cuarto abarca todo lo que tiene que ver con el santuario, los utensilios del santuario y todo eso, todo lo que concierne a lo que es el templo en el cielo, hermanos. El cuarto pilar. Cuando Hiram Edson vio arriba, cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, cuando la hermana Juay vio en visión en primeros escritos, el profeta Juan vio ahí el candelabro, todo eso, hermanos, abarca lo que es el templo de Dios. Nuestro quinto pilar, hermanos, la ley de Dios. Ese es nuestro quinto pilar. Tan importante es la ley de Dios. Y muchos dicen que está clavado en la cruz. Los evangélicos predican de esa manera, hermanos. Pero el quinto pilar es la ley de Dios, que sí se puede cumplir solo mirando al ejemplo que es nuestro Salvador. Nuestro sexto pilar, ¿cuál es, hermanos? El sábado. Porque sabemos que el sábado es el sello del Dios vivo, hermanos. Entonces el sábado es nuestro sexto pilar. Y ahí la pregunta es, ¿cómo guardamos el sábado? Si ayer hemos recibido bien el sábado o seguíamos en nuestros negocios, estudios o otras cosas que el Señor no aprueba, hermanos. Porque de acuerdo al sábado va a ser nuestra prueba, de acuerdo al día de adoración va a ser la prueba. Y el sexto pilar es el sábado. Nuestro séptimo pilar es la no inmortalidad de los malvados. Como tan importante va a ser al final entender este tema de la no inmortalidad, hermanos. Porque la no inmortalidad al final va a engañar a muchos al creer que el alma sigue viviendo. Muchos en la ley dominical, hermanos, van a caer porque sus familiares muertos van a volver a vivir. Pero Dios no les va a dar la vida, van a ser los demonios quienes van a personificarse de los familiares ya fallecidos. Y ellos mismos dirán, el domingo es el día de adoración verdadero. Entonces uno vacilará su fe y se irá a las filas del enemigo. Por eso es tan importante aprender nuestro séptimo pilar, hermanos. Estos son los pilares de nuestra fe. Por esto nos llamamos adventistas del séptimo día, hermanos. Y ahora vamos a leer la cita donde nos muestra que estos son los pilares, hermanos. La cita está en el libro El Otro Poder, la página 25, el párrafo 2, hermanos. El Otro Poder, la página 25, el párrafo 2. Y es el mismo escrito, la misma carta, volumen 6, manuscrito 13, el año 1889, el párrafo 9. Nos narra así el espíritu de profecía, hermanos, totalmente inspirado por Dios. El año 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario, nuestro primer pilar, hermanos. Hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También nuestro segundo pilar, hermanos, el mensaje de los tres ángeles representan el estandarte sobre el que está escrito nuestro tercer pilar, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios, nuestro cuarto pilar, que su pueblo amante de la verdad vio en el cielo. Nuestro quinto pilar, el arca que contiene su ley, los 10 mandamientos.
Nuestro sexto pilar, la luz del sábado del cuarto mandamiento brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios. Y nuestro séptimo pilar y último pilar, que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad, es uno de los hitos antiguos. Ahora, escuchen muy bien esto, hermanos, la cual escribe el don profético. No puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. En ese entonces, esos hombres querían cambiar los hitos, pero el mismo escrito nos dice que ellos mismos no entendían lo que es un hito. Ellos decían, otros pioneros decían, no vamos a cambiar los hitos, no cambien los hitos, pero ellos mismos no entendían lo que es los hitos, hermanos. Y ahora nosotros entendemos cómo hemos nacido desde 1844 con 7 pilares fundamentales, hermanos. Y ahora vamos a ver cuán grave es cambiar estos 7 e implantar una lista de creencias, hermanos. Vamos a ver cuán grave es cambiar estos 7 e implantar una lista de creencias o implantar lo que es un manual, hermanos. Un manual de iglesia, así para ir al manual y ya no ir a la Biblia y ya no ir al espíritu de profecía, hermanos. Vamos a leer las citas y atendamos muy bien, hermanos, porque es muy importante este tema. Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, la página 309, el párrafo 2. También está en Conducción del Niño, la página 468, el párrafo 1. Deben familiarizarlos con los grandes pilares de nuestra fe. Y los grandes pilares de nuestra fe era todo lo que hemos leído, hermanos. Y ahora atiendan muy bien y nos dice las razones por las cuales somos adventistas del séptimo día. Por esto somos adventistas, hermanos. Y Dios mismo le ha revelado a la mensajera del Señor. Y por esos pilares nosotros decimos, yo soy adventista del séptimo día. Porque se nos ha llamado a ser, al igual que los hijos de Israel, un pueblo especial, una nación santa, separados y diferentes de todas las demás gentes sobre la faz de la tierra. Dios ha llamado al pueblo, hermanos, para que predique lo que es la purificación del santuario, el juicio investigador, todo lo que tiene que ver con el mensaje de los 3 ángeles, la ley dominical, todos los eventos que van a ocurrir, hermanos. Dios ha levantado un pueblo. Y ese pueblo ha despreciado estos 7 y ha implantado lo que es las creencias del séptimo día, hermanos. ¿Tienen en sus casas, hermanos? ¿Han leído este libro? ¿Sí? Creencias de los adventistas del séptimo día. Yo sé que muchos tienen, pero tal vez no lo han leído. Yo lo he leído algunas partes, hermanos. Pero lo que está aquí, lo que está mal de aquí, hermanos, muchos adventistas dicen, nosotros vamos a agarrar qué nos dicen las creencias, pero ya no van a la Biblia, ya no van al espíritu de profecía, solo van a las creencias de los adventistas del séptimo día. Incluso ha salido otra edición, hermanos, si no mal recuerdo este año, ha salido una nueva edición, la cual adentro podemos ver que es más infiltración jesuita, más infiltración de Roma, hermanos. Y aquí mismo podemos ver que el santuario está distorsionado, hermanos. Solo uno que estudia se podrá dar cuenta que han cambiado el santuario, la naturaleza de Cristo, la justificación por la fe, hermanos. No se puede discernir muy bien, solo si estudiamos diligentemente vamos a encontrar el error, hermanos. Y este libro, hermanos, es el resultado de este otro libro. Preguntas sobre doctrina. Este año 1957 es lo que se cambió en la Corporación Adventista, las creencias, hermanos. Clásicos del adventismo. Y si podemos ver a la primera página, aquí vemos, nos dice que es el libro más divisivo de la iglesia adventista. Y nosotros nos bautizamos, hermanos, con esto. Nosotros cuando entramos a las aguas de allá, nos bautizamos en la apostasía, hermanos.
Nos bautizamos en la apostasía sin saber, hermanos. Por eso es tan importante, hermanos, estudiar este tema y conocer los pilares de nuestra fe. Y voy a seguir dando lectura lo que nos dice Testimonio para la Iglesia, el tomo 6, la página 79, el párrafo 3. No debemos ocultar el hecho de que somos adventistas del séptimo día. No debemos ocultar, o mejor dicho, nos digan qué es lo que creemos, no debemos ocultar y decir yo no soy adventista. Debemos decir soy adventista y creo en los 7 pilares. La verdad puede avergonzarse de nosotros porque nuestro proceder no está en armonía con sus principios puros, pero jamás debemos avergonzarnos de la verdad. Nunca nos avergoncemos de que somos cristianos, hermanos, de que somos adventistas del séptimo día, porque Dios nos ha dado ese nombre, hermanos. No una iglesia, no una corporación, no un grupo de hombres. Dios nos ha dado el nombre, hermanos. Cuando tengáis la oportunidad, confesad vuestra fe. Cuando alguien os pregunte, dadle una razón de la esperanza que está en vosotros con humildad y temor. Si alguien nos pregunta, ¿por qué eres adventista? Nosotros le explicaremos, porque guardamos el sábado, porque creemos en los 7 pilares, esperamos la venida de nuestro Salvador. Creemos que un día Jesús ha entrado del lugar santo al lugar santísimo un 22 de octubre de 1844 y en ese año empezó lo que es el juicio investigador. Por eso somos adventistas. Y también proclamamos el mensaje de Apocalipsis 14 del primer ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ha caído Babilonia. Si alguno adora a la bestia o su imagen y tiene la marca en su frente o en su mano, todo eso, hermanos, es porque nos llamamos adventistas. Y nunca tenemos que avergonzarnos. Y cuando nos dice aquí, si hay oportunidad de confesar nuestra fe, tenemos que hacerlo y así testificar a otros por qué somos adventistas. Esa es la razón principal, hermanos, la cual Dios nos ha llamado a un pueblo diferente de los demás. Y ahora quiero leer lo que nos dice este mismo libro, hermanos, porque muchos dicen que por esto somos adventistas, por las creencias adventistas, 28 creencias. Primero eran 27 creencias, ahora son 28. Y en la página 6 de este libro, hermanos, voy a dar lectura, porque muchos defienden y dicen, pero esto está sacado de la Biblia y del espíritu de profecía. Entonces nosotros creemos lo que está aquí escrito. Y voy a dar lectura a lo que dice en la página 6 del libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Este libro, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, se basa en los cortos resúmenes que aparecen al comienzo de cada capítulo. En esta obra presentamos en forma ampliada, amena y práctica para beneficio de nuestros miembros, amigos y otros individuos interesados, estas convicciones doctrinales y su significado para los cristianos adventistas que deben actuar en la sociedad de hoy. Ahora atiendan muy bien esta parte. Si bien este libro no constituye una declaración aprobada oficialmente por votación formal, únicamente una sesión plenaria de la Asociación General podría proveer esto. En otras palabras, ellos mismos te dicen que esto no es oficial, hermanos. Ellos mismos te dicen que este libro no es oficial, pero muchos defienden la apostasía y dicen, este libro es oficial, este libro es desde los pioneros, te dicen. Pero el mismo libro nos dice que no es oficial, hermanos. Únicamente una sesión plenaria de la Asociación General podría proveer esto. Puede ser considerado como representativo de la verdad en Jesús, que los adventistas de todo el mundo aprecian y proclaman. Eso es lo que nos dice, hermanos, la página 6, que no es un libro formal. Y quiero leer lo que nos dice el pionero John Norton Lowborough en cuanto a que los pioneros se negaron a un credo, hermanos, se negaron a una lista de creencias, solo por el hecho de que ya íbamos a agarrar el credo y así reemplazaríamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía. Y eso es lo que nos dice el pionero John Norton Lowborough. El primer paso hacia la apostasía es adoptar un credo
que nos diga en qué creer. Entonces, el primer paso es adoptar un manual de iglesia y nos diga aquí qué cosa creer, hermanos. Segundo, el segundo es hacer que ese credo sea una prueba de discipulado. En otras palabras, si no crees en este libro, tú eres un disidente. Eso es lo que son los pasos hacia la apostasía. El tercero es procesar a los miembros por ese credo. Si tú no crees en las 28 creencias, entonces eres un disidente y ya empiezan a perseguirlo, hermanos. La persecución empieza si tú no crees como ellos. El cuarto, denunciar como herejes a aquellos que no creen en ese credo. Denunciarlos, decirles disidentes, agarristas, todo eso, hermanos. Y quinto, es comenzar una persecución contra los tales, borrarlos de los libros de las iglesias y decirles a él no le escuchen porque está hablando otras cosas. Eso es, hermanos, los pasos hacia la apostasía. Y tristemente la iglesia ha adoptado esos pasos, hermanos. Y nosotros nos bautizamos con esto, hermanos, porque vamos a ver los escritos, qué es lo que nos dicen en cuanto al bautismo, hermanos. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. El enemigo, el diablo, dijo, hay que realizar una nueva organización, hay que realizar una nueva lista de creencias para que ellos crean y así desviarles del mensaje que deberían predicar. Y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. El diablo quería que los 7 pilares los tumbemos para abajo e implantar una lista de creencias, hermanos. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. La cita nos dice que si cambiamos los hitos que nos han hecho adventistas e implantamos otras creencias, entonces todo nuestro movimiento se va para abajo. Y aquí no me impresiona, hermanos, que entraríamos en una nueva organización, nos dice el escrito. Ahora, la corporación adventista es la nueva organización apóstata, hermanos, porque lo dice aquí. Si se cambiara esos hitos, entraríamos en una nueva organización. Cuando los escritos nos dicen que vamos a entrar a una nueva organización, es que nosotros nos hemos salido de la verdadera organización de 1844 y nos hemos entrado a una organización, o mejor dicho, como en mi caso, hemos nacido en una organización apóstata y nos hemos bautizado en una organización apóstata. Porque realmente vemos que tan importante es estudiar los hitos de nuestra fe y los 7 pilares que nos constituyen adventistas y son reemplazados por otras creencias, entraríamos en una nueva organización, nos dice Mensajes Selectos, toma 1, hermanos. Hemos entendido hasta aquí cuán importante es estudiar los 7 pilares de nuestra fe y que las 28 creencias son una lista de creencias, pero que no es bíblica. No es bíblica, hermanos, pero si leemos adentro, muchas cosas, tal vez algunas cosas, sí nos pueden ayudar, pero ya han cambiado esto, hermanos. Han cambiado y han implantado otra lista de creencias, una nueva edición, y van a sacar más ediciones, y el diablo se va a regocijar, como el pueblo de Dios tan querido que era un día, se ha desviado del camino. Y aquí en el capítulo 11 podemos ver, hermanos, el bautismo nos dice, y nosotros nos hemos bautizado creyendo en esto. Y voy a leer lo que nos dice el manual de iglesia, este manual, hermanos. En la página 31, el párrafo 4. El voto bautismal está hablando aquí, hermanos.
voto bautismal, los candidatos al bautismo y los que se van a recibir en la feligresía de la iglesia por profesión de fe deben confirmar su aceptación de las creencias doctrinales de la iglesia adventista del séptimo día. Los que quieren bautizarse, están candidatos para el bautismo, tienen que confirmar las creencias doctrinales de la iglesia adventista del séptimo día. Eso es lo que nos dice el manual de iglesia, hermanos. En otras palabras, nos está diciendo que tenemos que confirmar la apostasía. Y los miembros no saben, hermanos. Ni yo sabía, ni ustedes sabían, hermanos, que nos hemos bautizado en una apostasía, porque nos dice que los que quieren tomar el paso tienen que confirmar este libro, y ni siquiera ellos han leído este libro, y no se les ha adoctrinado ni de este libro, hermanos. Peor, de los 7 pilares de nuestra fe. Nos está diciendo que tenemos que confirmar la apostasía. ¿Por qué nos dice aquí, confirmen a los que quieren bautizarse, a los candidatos, los 7 pilares de nuestra fe? ¿Por qué no lo dice, hermanos? Porque esa es la prueba de la apostasía, hermanos, las creencias. En presencia de la iglesia o de otro grupo debidamente designado, el pastor o el anciano debe dirigir las siguientes preguntas a los candidatos, cuyas respuestas pueden ser verbales o levantando la mano. ¿Cuántos nos hemos bautizado así, no? Sí, la mano derecha. La mano derecha nos han hecho levantar. Sí, ¿crees en Dios? Sí, cree, y hacen 4 o 5 preguntas y no nos preguntan, ¿crees en los 7 pilares como el fundamento de nuestra fe? ¿O les han preguntado, hermanos? No, hermanos, no nos han preguntado. Y quiero leer lo que nos dice, ya casi terminando. Aquí está, hermanos. Esa es la revisión del año 2000. Hay el año 2010. Y hay uno que ha salido recién, lo que tenían en mente, hermanos, lo que estaba investigando. Y eso es lo que quería comprar, hermanos, pero no ha habido ocasión. Este es del año 2000 y como los pioneros nunca querían implantar esto, la iglesia ha implantado después de la muerte de la hermana White, hermanos. Estaban esperando hasta que ella muera, ¿no? Para que... Es manual de la iglesia. Manual de iglesia. Dice el primero, ¿creéis en la existencia de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que constituyen una unidad de 3 personas coeternas? Si lo hacen en un sentido trinitario, hermanos, estaría muy mal. ¿Aceptáis la muerte de Jesucristo en el Calvario como el sacrificio expiatorio por vuestros pecados y creéis que por la gracia de Dios, mediante la fe en su sangre derramada, sois salvos del pecado y de su penalidad? Aquí está bien, pero podría interpretarse de una diferente manera cuando nos dice como el sacrificio expiatorio. Porque sabemos, hermanos, que en este libro, Preguntas sobre Doctrina, se cambió lo que es la expiación en la cruz. Se cambió, mejor dicho, lo que es la expiación, la doctrina del santuario. La iglesia evangélica no cree que Jesús está ministrando allá en el cielo y ha hecho expiación el 22 de octubre. Ellos creen que hasta la cruz todo termina. Y si este libro es la prueba de la apostasía, quiere reflejar que también está terminando en la cruz, hermanos. Si esto constituye un credo. ¿Aceptáis a Jesucristo como vuestro Señor y Salvador personal, creyendo que Dios en Cristo perdonó vuestros pecados y os dio un nuevo corazón y renunciáis a los caminos pecaminosos del mundo? Bueno, voy a leer lo que son 13 preguntas antes del bautismo, hermanos. Y así nos dice, el noveno, ¿creéis en la organización de la iglesia? ¿Es vuestro propósito adorar a Dios y sostener a la iglesia con vuestros diezmos y ofrendas, con vuestro esfuerzo personal y con vuestra influencia? Bueno, aquí nos dice que demos los diezmos y las ofrendas a la organización adventista, hermanos. La página es la página 32. ¿Y cómo vamos a apoyar a una iglesia que le ha dado una medalla al Papa, hermanos? Que se ha unido con el Estado, se ha unido con el ecumenismo. ¿Cómo vamos a apoyar a una iglesia que se está dando la mano con el Papa y con Roma, hermanos?
Es una traición a Cristo, una traición al adventismo histórico, hermanos, al adventismo de nuestros pioneros, dar diezmo a una corporación que se ha unido con el papado, hermanos. Conocéis y comprendéis los principios bíblicos fundamentales, tal como la enseñanza de la Iglesia Adventista del séptimo día. Es vuestro propósito, por la gracia de Dios, cumplir su voluntad, ordenando vuestra vida de acuerdo con estos principios. 12ª, 13ª pregunta. No nos habla de los 7 pilares y no menciona los 7 pilares, hermanos. No menciona el mensaje de los 3 ángeles. Aquí se hace entender que Jesús está en el santuario, pero ellos niegan que está en el lugar santísimo, hermanos. Lo que también en este libro nos narra, solo nos habla del santuario, del juicio investigador, a una forma muy superficial, exacto, superficial, pero no nos habla como debería, hermanos. Y nosotros nos bautizamos en esta apostasía. Y así nosotros hemos visto hasta aquí, hermanos, que necesitamos, se podría decir, un rebautismo. Falta aquí, hermanos, ver la parte más sorprendente, la cual ya no me ha alcanzado tiempo de abordar. Y esta parte es para llorar, hermanos. Como el credo que cambió al mundo, ellos están enseñando un credo católico, hermanos. Un credo católico, la cual, si Dios quiere, vamos a estudiar esta tarde, hermanos. Porque se ha implantado un credo católico para adoctrinar a los nuevos conversos de la fe adventista. Como la iglesia se ha unido en bautismo, eucaristía y ministerio a la iglesia católica, hermanos. Se ha unido totalmente. Y nosotros no sabíamos hasta el día de hoy, pero Dios nos sigue llamando para que nosotros sirvamos en su obra, pero ya no en una iglesia que se ha corrompido y se ha dado la mano con el papado, sino en un sostén propio que está de acuerdo a los fundamentos y los pilares de nuestra fe adventista, y así proclamar al mundo, hermanos, para la venida de nuestro Salvador. Y ahora quiero hacer un llamado, hermanos. Hemos estudiado el anterior sábado lo que es el bautismo. Hemos estudiado, hermanos. Y ahora es la hora del llamado, hermanos. Voy a pedir a Abad que pueda anotar los nombres, si se pudiera. Porque si se da este tema, hermanos, es para una decisión. Y ahora quiero preguntar, hermanos, ¿quiénes quieren tomar este paso con los estudios que hemos dado el anterior sábado, los anteriores sábados? ¿Quiénes queremos tomar, hermanos, este paso del bautismo o un rebautismo? ¿Quiénes queremos tomar, hermanos? Amén, hermano, amén. Yo también quiero tomar. Pueden ponerse de pie, hermanos. ¿Quiénes queremos tomar este paso para así afianzarnos en la verdad bíblica y en la verdad de nuestros pioneros, hermanos? Amén, hermanos. Amén. Nadie les va a obligar, hermanos. Nadie les va a obligar. Depende de cada uno. Nadie les va a obligar, hermanos. Yo solo aquí he presentado con escritos. Con un escrito está. Y queremos, los que queremos, hermanos, va a tomar el nombre, así para estudiar aparte, porque hemos visto que para ser candidatos para el bautismo necesitamos nosotros estudiar más, hermanos. Y yo quiero tomar ese paso, hermanos. Y vamos a estudiar entre todos. Aquí no hay jerarquía, hermanos. Todos somos hermanos en Cristo. Vamos a aprender entre todos, hermanos. Y así vamos a programar una fecha de bautismo, pero todo aún escrito está, vamos a ir, hermanos. Cómo tenemos que actuar de acuerdo a lo que nos dice la Biblia y el espíritu de profecía, porque es muy importante, hermanos, que tomemos este paso, pero que Dios toque nuestros corazones ahora en este momento. ¿Sí? Exacto, hermano. El anterior sábado el anterior que estabas, hermano, el anterior hemos hablado. Aquí, como nos dice el escrito, no podemos traer un pastor de la corporación, ¿no?, a bautizar. Entonces, lo que nos dice el escrito es, cuando tú sales como médico misionero, como sostén propio, pastor de sostén propio, pero no con con las creencias y con la imposición de manos, tú tienes el derecho de bautizar como sostén propio. Entonces, como aquí no hay jerarquía, aquí los ancianos, mi persona,
aquí también Abad, que nos hemos dedicado a lo que es el ministerio de sostén propio, podemos el derecho de bautizar, hermano. Esto es para orar por los que quieren, porque el escrito dice, quienes quieren tienen que tener una capacidad y orar por ellos y una capacitación. Entonces ahora los que están poniendo de pie es para poder estudiar, hermanos, más profundo. Sí, para prepararles para ese paso. Sí, para prepararnos para ese paso. No es para el bautismo directo. Vamos a nosotros a estudiar, hermanos, los fundamentos de nuestra fe. Vamos a estudiar, hermanos. Si tú, hermano, ahora, hoy en día, sales como misionero voluntario y le das estudios a una persona, tienes derecho de bautizarle, porque eso es lo que nos dice el escrito. Tienes derecho de bautizarle. Pero también hay, como se dice, no tiene que comer carne, tiene que guardar la reforma por salud. Exacto, tiene requisitos para una persona que bautiza, hermanos. Tiene requisitos. Pero no necesitamos estudiar aparte o imposición de manos o de la corporación que venga un pastor. No, eso no es bíblico, hermanos. Los discípulos tuvieron la orden de Cristo mismo para bautizar. El apóstol Pablo tuvo la orden de Cristo mismo para bautizar y enseñar, hermanos.